Saludos. En el video de hoy vamos a analizar los principales temas legales que se deben tener en cuenta al momento de emprender. A lo largo de este video vamos a encontrar temas que ya están desarrollados en otros videos, por lo que los invito a revisar cada vez que lleguemos a uno de esos temas el listado de videos del canal para así profundizar en cada uno de los temas correspondientes. Bueno, empecemos. Lo primero es el por qué constituir una sociedad y no trabajar como una persona natural comerciante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si es una persona natural, ella responde con su capital personal, mientras que si es una sociedad, el capital con el que esté constituida dicha sociedad será el que responda por todos sus negocios. Si una persona natural, comerciante, llega a tener algún problema con su negocio, le pueden quitar hasta su casa, su carro, porque pues hace parte de su patrimonio. Mientras que si esa persona tiene una sociedad a través de la cual realiza todos sus negocios y esa sociedad tiene un capital X en el cual pues claramente no están sus bienes personales, esa sociedad solamente responderá por ese valor X. No le podrán embargar la casa, no le podrán embargar el carro a ese socio porque pues no hace parte del capital social de esa empresa. Es muy importante entonces que el capital de la sociedad esté diferenciado del capital de la persona para proteger su patrimonio personal, es decir, el del empresario. Por otro lado, las sociedades, al tener ya un capital propio, un capital definido y establecido, es mucho más claro por cuánto pueden responder y por lo tanto es mucho más fácil hacer negocios con otras empresas. Tenemos así entonces mucho mayor acceso al mercado, ya que todas las personas que quieran tener una relación comercial o económica con esa empresa, pues tendrán de primera mano el conocimiento de por cuánto dinero responderá esa sociedad y así saber la magnitud del negocio que pueden desarrollar. Y por último, existen líneas de crédito que dan entidades financieras a empresas a unas tarifas mucho menores, a unas tasas mucho menores, con mucha más facilidad de crédito. Entonces es bastante interesante y muy útil e importante crear una sociedad para así separar la vida personal de la vida de los negocios. Este análisis va a estar dividido en tres fases. La primera, la creación, la segunda, el desarrollo y la tercera, unos componentes extra que deben tener en cuenta cuando estén haciendo un emprendimiento. Lo primero que deben tener en cuenta es qué tipo de sociedad van a crear, cuántos socios van a ser en esa sociedad, para qué va a ser la sociedad, es decir, en qué negocio, en qué rubro van a desarrollar sus negocios, qué tipo de negocios van a desarrollar. No es lo mismo tener una empresa que fabrica a una que comercializa. No es lo mismo tener una que solamente va a vender en Colombia a otra que va a vender en el exterior. Esto lo deben analizar para saber qué tipo de sociedad van a crear. Tercer lugar, capital. ¿Cuánto dinero van a invertir en este emprendimiento? Recuerden que entre más inviertan, probablemente más fácil sea desarrollar el emprendimiento, pero mayor riesgo están corriendo en cuanto a la afectación de sus finanzas. Y también es muy importante determinar cuánto dinero van a invertir para saber qué tipo de sociedad les conviene mucho más. Y por último, hasta dónde quieren crecer. Hay emprendimientos cuyo negocio no trasciende, no es tan grande, y puede crecer sin una transformación social. Mientras que hay otros negocios que tienen un amplio crecimiento y probablemente ustedes necesiten obtener mayor capitalización y pues de eso dependerá algún tipo social de los que vamos a ver más adelante. En esta diapositiva vemos los tipos de sociedades, sus características y cómo funcionan. Aquí les voy a hacer un breve resumen, los invito a ver el video de sociedades que se encuentran en el canal. Tenemos primero las sociedades individuales que son de una sola persona.
Las principales son la natural comerciante o la empresa unipersonal. De la sociedad por acción simplificada hablaré al final, que es el comodín para todas las sociedades. En la unipersonal solamente hay una persona. ¿Cuál es la ventaja que tienen las unipersonales? Que se separa el capital del socio al capital del negocio. Y por otro lado tenemos las sociedades de más de dos personas, donde está la colectiva, la limitada y la anónima. Cada una tiene una, cada una tiene una cantidad de socios mínimos y máximos. Cada una tiene un tipo de creación. Cada una tiene cómo se denomina el capital con el que se ha creado. Y tenemos las comandita, que tienen la única o principal diferencia es que en la comandita hay socios que aportan capital y socios que aportan trabajo, ya sea intelectual o físico. Esa es la única diferencia. Y la sociedad por acciones simplificada es muy similar a la sociedad anónima, con la diferencia que la sociedad anónima puede cotizar en bolsa y la por acciones simplificadas no. De nuevo, los invito a que revisen el video de sociedades para tener claridad sobre cada una de estas sociedades. ¿Qué tienen en común todas las sociedades? Un RUT independiente, un registro único tributario, ¿vale? Diferente al de los socios. Tiene un NIT independiente, número de identificación tributaria, independiente al de los socios. Tiene una razón social o nombre, diferente al de los socios. Un domicilio, que es el lugar donde desarrollan los negocios. Un término, que es el tiempo por el cual va a durar la sociedad. Una actividad y es respecto a lo que van a desarrollar en ese negocio. Un capital, unos administradores, ya sean todos los socios, ya sea un representante legal, una junta directiva, bueno, y el número de cuotas o participación de la sociedad. Para cada negocio, para las características de cada negocio, deben revisar tanto cómo van a ser los aportes, cuántos socios van a ser, cuánto se quieren expandir. El registro mercantil es aquel que se adelanta ante las cámaras de comercio. ¿Y cómo se adelanta? Lo primero que se debe hacer es una reunión entre los socios en la cual se levanta un acta, o también denominado los estatutos, en los cuales se llegan a los acuerdos de sociedad, es decir, donde se establece cuál va a ser la razón social o nombre de la sociedad, cuyo nombre no se puede repetir, es necesario revisar la lista de nombres que hay ya registrados en las cámaras de comercio, porque ninguna sociedad puede tener el mismo nombre que otra. El objeto social es decir, qué es lo que van a hacer con ese negocio, cuál es su actividad principal, cuáles son las actividades subsidiarias y siempre deben incluir en el objeto social el comodín de cualquier negocio que se pueda adelantar en Colombia y que sea legal, porque muchas veces las sociedades las crean con un objeto social tan limitado que no pueden hacer nada diferente a eso. En esos mismos estatutos se debe nombrar al representante legal, al contador, al revisor fiscal, quienes a través de una carta de aceptación deben aceptar el nombramiento, ¿vale? Y los organismos de control dependiendo el tipo de sociedad que hayan elegido. Si es limitada, si es anónima, si es sociedad por acciones simplificada. Deben indicar cuál va a ser el domicilio y los datos de contacto de esa sociedad, muy importante para notificaciones judiciales, para el tema de impuestos, para cualquier contacto que tengan con terceros, ya sean clientes o proveedores. En la Cámara de Comercio, con estos estatutos, con este contrato social, diligencian el formato para crear la empresa. La Cámara de Comercio simplemente es un notario donde se registra toda esta información. Y el documento que sale después de este registro se denomina certificado de existencia y representación. No se llama Cámara de Comercio, así le dicen la mayoría de gente, pero Cámara de Comercio es un edificio, es una entidad. No, la Cámara de Comercio en realidad es un documento que se denomina certificado de existencia y representación. Muy importante, el capital. Recuerden que gracias a ese capital se puede tener cierta
capacidad de hacer negocios. A su vez, la DIAN crea el RUT, Registro Único Tributario, y la DIAN realmente es la que da el NIT, el número de identificación tributaria. Esa es como la cédula de ciudadanía de la sociedad, número con el cual queda identificada. En el RUT se registra el código SIU, que es la nomenclatura mundial que se le da a los diferentes tipos de actividades que desarrollan las empresas en el mundo. Entonces, su objeto social principal, pues deberá registrarse con su número SIU aquí en el RUT. Y en el RUT sí únicamente se deben poner los objetos sociales principales de la sociedad para saber qué responsabilidades tiene la sociedad según la actividad que esté desarrollando. Responsabilidades fiscales como el IVA, el ICA, la retención en la fuente. Y pues importante tener en cuenta que toda sociedad en Colombia está obligada a emitir factura electrónica. Para ese tema de impuestos también los invito a revisar el listado de videos del canal, donde encontrarán más explicaciones respecto a este tema. En cuanto al régimen fiscal, está el ordinario, donde son aquellas sociedades que tengan ingresos superiores a 100.000 VTs. La VT es la unidad de valor tributario que se calcula cada año, que es informada por los medios de comunicación normalmente en el mes de diciembre. Responde a unas ecuaciones que tienen en cuenta variables macroeconómicas, que no estudiaremos acá, que cada año cambian. Por eso siempre revisen el año en el cual van a crear su sociedad y analicen las VTs que implican esos negocios para saber si están o no obligados a algún régimen específico. Entonces, les decía, en el ordinario son ingresos superiores a 100.000 VTs. Para el año 2025, más de 49.799.900.000 pesos. En este caso, pues requiere contabilidad completa, su tarifa será del 35%, debe declarar IVA bimensual, debe practicar retención de la fuente y presentar estados financieros completos. Pero, en el caso de los emprendedores, tenemos el régimen simple de tributación, RST, que son ingresos hasta 99.999 VTs, es decir, menos de 49.799.899.000 pesos. Son obligados a todos los impuestos, renta, IVA, ICA, pero todo en un solo pago. Tiene tarifas progresivas entre el 1.8% y 14,5% y no están obligados a practicar retención en la fuente. Y no son responsables de IVA cuando tengan ingresos inferiores a 3.500 VT, es decir, para el año 2025 menos de 174.296.500 pesos. En este cuadro vemos las diferentes actividades que clasifican al régimen simple de tributación. Aquí la clave es que localicen su actividad principal en alguno de estos 6 grupos para saber cuánto es su tarifa en el impuesto de la renta. Acá podemos ver un rango de 0 a 6.000 VTs y pues de aquí de 6.000 a 15.000 VTs. Todos estos rangos están expresados en VTs y dependiendo del grupo al que pertenezcan tendrán una tarifa diferencial. Después de creada la sociedad, entramos a la fase 2 y es cuando ya la sociedad está operando, cuando el negocio va a empezar a funcionar. Las obligaciones tributarias, pues que tendrán, pues será, como acabamos de ver, el impuesto de renta, el IVA, retención en la fuente si no es régimen simple, el impuesto nacional al consumo y el ICA. Tenemos un video, tenemos de hecho 3 videos en el canal donde les explico cada uno de estos impuestos para que los revisen y sepan cómo funciona. La clave para el emprendimiento es que en el régimen simple, como ya vimos, los impuestos se pagan una sola vez, en una sola ocasión al año, y pues que tienen tarifas especiales en cuanto al impuesto de renta. Obligaciones laborales y seguridad social. Contratación, siempre realizar contratos cuando haya algún tipo de subordinación, con todas las obligaciones de ley, prestaciones sociales.
en las cuales tenemos las vacaciones, las primas, las cesantías, los intereses de cesantía, que básicamente son las siguientes. Las prestaciones sociales son unos beneficios adicionales que hacen parte de los derechos laborales inalienables, donde tenemos las cesantías, que es un ahorro obligatorio que se pagan a más tardar el 14 de febrero de cada año por cada mes de trabajo. En cuanto al tema de obligaciones laborales y seguridad social, siempre revisen qué tipo de relación tienen con las personas que están trabajando para ustedes. Si hay algún tipo de subordinación, si ustedes les dan órdenes, deben realizar un contrato laboral. Ya dependerá del tipo de relación que vayan a tener, si es un contrato laboral a término indefinido, a término fijo, por obra o labor, por destajo. Deberán revisar cómo va a ser esa relación laboral. Y si es una persona que esporádicamente les va a prestar un servicio, pues simplemente es un contrato de prestación de servicios y no tiene nada que ver con el tema laboral. Pero deben identificar muy bien esa relación que tengan con esa persona natural. En cuanto a prestaciones sociales, si estamos hablando de un contrato laboral, tenemos las cesantías, que es un ahorro obligatorio, que se pagan a más tardar el 14 de febrero de cada año y corresponden a un mes de trabajo por cada año laborado. Los intereses de las cesantías son el 12% del valor de las cesantías anuales y esas se pagan a más tardar el 31 de enero de cada año. La prima de servicios es un salario adicional al año, es decir, 15 días por semestre, y se pagan a más tardar el 30 de junio y el 20 de diciembre. Y las vacaciones son 15 días por año laborado y se causan después del primer año de relación laboral. Frente a la afiliación de EPS, Fondo de Pensiones y ARL, esas corresponden al 12,5% del salario, donde 8,5% es obligación del empleador y 4% del empleado. El fondo de pensiones es el 16%, donde el 12% es del empleador y el 4% del empleado. Y ARL o riesgos laborales depende de la actividad, el nivel de riesgo. Deben ver qué actividad está desarrollando el empleado. Eso tiene diferentes niveles y esto lo paga 100% el empleador. En cuanto a tema de parafiscales, las empresas que pagan impuesto de renta no están obligadas a pagar parafiscales por aquellos empleados que tengan ingresos menores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y otros pagos que debemos tener en cuenta son los pagos de caja de compensación familiar, que es el 4% del salario, el SENA, que es el 2% del salario, y el ICBF, que es el 3% del salario. Otro tema importante que debemos tener mientras estamos desarrollando nuestro emprendimiento es la protección de datos personales, que está establecida en la Ley 1581 de 2012, donde tenemos la obligación de constituir una política de tratamiento de datos, que es un documento en el que se indica cómo se van a manejar esos datos personales de todas las personas que tengamos en relación con nuestro negocio, proveedores, clientes, empleados. Y ahí tenemos datos generales como el documento de identidad, el nombre, el lugar de nacimiento, la edad, el estado civil, lugar de residencia, la trayectoria académica, la trayectoria profesional. Tenemos también datos sensibles que son de origen racial o étnico, la orientación política, la orientación filosófica, la orientación de religión, salud, historia clínica, la vida sexual, los datos genéticos, los datos biométricos, todos esos datos relativos a condenas y sanciones penales. Y para poder cambiar esos datos, para poder mover esos datos con otros, debemos tener autorizaciones por escrita de los titulares de la información, de quienes nos dieron la información. Siempre que vayamos a hacer un movimiento de información, debemos solicitarle el permiso a quien nos dieron los datos, a no ser que tengamos la autorización expresa desde un principio. Y en esas autorizaciones se les deben garantizar esos derechos que tienen los propietarios de la información a consultarlos, actualizarlos, ratificarlos o suprimir esos datos de las bases de datos que nosotros tengamos. Y ante cualquier brecha de seguridad que tengamos con los datos, debemos informar inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Otro tema muy importante para los emprendedores y del cual también tenemos un video en el canal es la propiedad intelectual e industrial, porque todas esas marcas, esos productos, esos modelos, esos negocios, esos modelos de negocios que creamos, esos modelos de utilidad que creamos, representan derechos económicos, que también son llamados patrimoniales, o derechos de reconocimiento de autoría, que son los derechos también llamados morales. Eso significa dinero y en muchos casos los emprendedores crean, pero no registran esas creaciones y llegan otras empresas y se las roban. Está perdiendo dinero y reconocimiento de autoría. Los contratos, muy importante, para lo cual también tengo varios videos en el canal en los cuales analizamos cada uno de los contratos. Pero aquí la clave, ¿cuál es? Primero, para la redacción de los contratos, contratar siempre un abogado, porque es muy importante que se cumplan con los requisitos de ley para que ese contrato sea válido y sobre todo para que se pueda ejecutar, es decir, para que se puedan exigir las obligaciones que en él se encuentran. Siempre muy importante ver cuál es el negocio del cual queremos hacer el contrato, porque podemos confundir una compraventa con un contrato de suministro, podemos confundir un contrato de leasing inmobiliario con uno de arriendo. Entonces es muy importante saber cuál es el contrato que realmente nos sirve para el negocio que queremos adelantar. Y ese contrato debe ser claro, porque aunque los abogados tienden a ponerle muchas normas, lo más importante es que las mismas partes entiendan a qué se están comprometiendo para así saber cómo cumplir y saber cómo exigir y qué exigir de su contraparte. Muy importante entonces que las cláusulas sean entendibles por ambas partes y no solamente por los abogados. Y como siempre les he dicho, incluir la cláusula de arbitraje y conciliación, si es el caso, para evitar ir ante la jurisdicción, ya que los tiempos se pueden hasta quintuplicar. Un proceso ordinario en la jurisdicción civil, es decir, por incumplimiento de un contrato común y corriente, puede estar durando entre 9 y 12 años. Y ni hablemos de un contrato que sea con una entidad pública o donde haya obligaciones administrativas, que puede ser un proceso que dure entre 14 y 18 años. En cambio, si acudimos a la conciliación del arbitraje, podemos llegar a soluciones que normalmente no superan los 2 años. Muy importante entonces tener estas cláusulas de salida para solucionar cualquier tipo de problema. Claramente, pues en estos contratos debemos estar pendientes de su cumplimiento, tanto en tiempo como en calidades. También debemos estar pendientes de que nos cumplan con esos contratos que van a ser del día a día del desarrollo del negocio en emprendimiento. Y el tema 3, la fase 3, que son temas específicos. Quise incluir aquí el tema de la economía naranja e industrias creativas porque pues la ley 1834-2017 se creó para emprendedores de este tipo de industrias, software, diseño, televisión, música, y tiene incentivos tributarios. Por ejemplo, no tienen impuesto de renta por 7 años. Tienen herramientas de financiación porque el Findeter creó líneas de crédito y cooperación técnica para ese tipo de proyectos y se creó un fondo se llama Fondo Naranja para recursos no reembolsables, es decir, para subsidios para emprendimientos de este tipo de industria. También el Estado ha creado estrategias para fomentar y promocionar ese tipo de proyectos y en teoría está creando una infraestructura tecnológica para apoyar a los emprendedores en este sector. También, pues en aras de esa promoción y fomento se crean unos programas de formación en el SENA para capacitar a las personas interesadas en el tema cultural y creativo. Y se creó el sello Colombia, que es para divulgar todos estos bienes y servicios que se crearon en Colombia a partir de la coordinación del Consejo Nacional de Economía Naranja.
por último, pues tenemos normas específicas respecto a la protección de la propiedad intelectual y pues la propiedad industrial de la cual hablamos en la diapositiva anterior. Y pues esta ley crea herramientas para proteger estos derechos y evitar la piratería y el contrabando y algunas otras conductas que afectan a los emprendedores que emprenden en este sector. Y algo muy importante y con el que quiero terminar este breve video es el tema de sostenibilidad y, y el tema de administración y el tema de administración ambiental, que es ese reporte ESG. ¿Por qué? El decreto 1713-2012 tiene varios aspectos importantes, como definir las normas sobre los componentes, los niveles, las clases y las modalidades de servicio, y lo que se debe tener en cuenta para proteger el medio ambiente en Colombia. Ahí tenemos la gestión integral de residuos, donde pues este decreto promueve la recuperación de residuos para aprovechar, reciclar y pues establece unas obligaciones para los municipios y distritos en los planes de gestión integral de residuos sólidos. También tenemos normatividad respecto a usuarios y prestadores, donde se regula el régimen de las empresas que prestan servicios de temas de sostenibilidad. Tenemos también el tema de disposición final de los desechos que se generan en estas industrias, los sitios de disposición final, los rellenos sanitarios, reglamenta la recolección y almacenamiento de residuos en eventos especiales. También este decreto tiene normas técnicas respecto al diseño y operación de las unidades de almacenamiento de residuos, donde se garantiza la protección del agua, la protección del aire, evitar que hayan plagas. También tenemos el tema de licencias ambientales, que son esas autorizaciones para ejecutar proyectos, obras o actividades que puedan tener algún tipo de impacto significativo en su entorno. Son otorgadas por la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y siempre requieren la elaboración de un estudio de impacto ambiental para poder predecir y evaluar los efectos y riesgos en el medio ambiente con ese negocio, en este caso con ese emprendimiento. Y normalmente son requeridos para proyectos o actividades que la ley establezca. Y aquí debo ser puntual en que cada emprendimiento tiene unas características especiales. Son negocios diferentes, productos y servicios en infinidad de ramas del mercado. Muchas de esas ramas tienen algún tipo de normatividad que las regula. Por eso es muy importante, mientras hacen el estudio de viabilidad del negocio, analizar también el tema legal, porque nada sacamos con descubrir la pastilla de la eterna juventud si no tenemos los permisos del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Salud, para poder comercializarla y venderla, para producirla, comercializarla y venderla. Entonces es muy importante revisar si el negocio que nosotros queremos desarrollar tiene alguna legislación específica y saber si podemos o no podemos cumplir con ella. Porque pues el objetivo de los emprendimientos es que nazcan pequeños pero que al final crezcan. Y si no cumplen con las normas, pues claramente no van a poder crecer y van a llegar a un punto en el que se van a tener que terminar. Ya sea o porque no pueden crecer más o porque las autoridades deciden que el negocio no puede seguir. Bueno, y para terminar, quiero hablar del reporte ESG. Ese reporte es una forma de informar, ya sea de manera voluntaria o exigida, dependiendo de la característica del negocio, todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de ese emprendimiento. Está vinculado con las licencias porque el buen desempeño de la gestión ambiental y el cumplimiento de las licencias son elementos claves para el ESG, porque muestran un compromiso de esa sociedad, de esa empresa, con el medio ambiente y con su parte social.
Ahí, en el reporte ESG, no solamente se trata del tema ambiental, de cómo se manejan los residuos, cómo se maneja el agua, cómo se evita la contaminación, sino también cómo es el componente social, cuál es el impacto social del negocio, cómo se está beneficiando a la comunidad, qué se le está dando a la persona que está vinculada con la sociedad, qué se le está dando a los clientes, qué se le está dando a las personas que hacen parte de los proveedores. Porque, y con esto quiero concluir, los emprendimientos deben tener una finalidad social y claramente pues también ambiental, porque pues, lo ambiental afecta a lo social. Debemos buscar emprendimientos que satisfagan necesidades de la sociedad sin sacrificar a la misma sociedad. No podemos ofrecer una solución sacrificando el medio ambiente porque estaríamos dando un problema. Entonces, señores y señoras emprendedores, por favor, cuando estén desarrollando su modelo para analizar la viabilidad o no del proyecto, de ese emprendimiento, analicen los temas legales. Es muy importante cumplir con ellos desde el principio para evitar problemas. En Colombia, los emprendimientos no duran más de un año por culpa del incumplimiento de las normas. Estamos hablando del 80% de los emprendimientos en Colombia el primer año, que es bastante. Y de ese 20% que queda, más del 40% no duró más de 5 años. Y casi siempre es por temas legales, o porque no pagan bien los impuestos, o porque no redactan bien los contratos, o porque simplemente ni pagan impuestos ni hacen contratos, o por demandas laborales, o porque llega alguna autoridad ambiental y les cierra el negocio, o porque llega alguna autoridad con competencia respecto al negocio que están desarrollando, los revisan y no cumplen con los requisitos y los obligan a cerrar. Entonces, mis queridos emprendedores, analicen siempre el tema legal, si pueden o no cumplirlo. Si no lo pueden cumplir, busquen cómo cumplirlo o busquen otro emprendimiento. Quiero agradecerles por el tiempo que le han dedicado a este video. Los invito a revisar en el canal los diferentes videos específicos que hay para cada uno de los temas que hemos visto y espero que esta información les haya servido y hayan aprendido algo en este video. Saludos a todos en el lugar y en el día y hora en el que se encuentren. Nos veremos en un próximo video.